En Al Día Noticias, emisora Punto 5, nos acompaña la exconcejal de Bogotá, Clara Lucía Sandoval. Propone nuevamente su nombre para llegar a esta corporación en la capital de la República en las elecciones del mes de octubre y tiene el número 2 en la lista del Partido Liberal. Bienvenida al Día Noticias, ¿cómo le va la vida? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, John Didier, por la invitación y un saludo muy especial para todos los oyentes y los que están viendo Al Día Noticias. ¿Con nuevo look en su Nuevo look, cabello? ahora pelirroja. Pelirrojo. Sí. ¿Y lo hizo a propósito por la candidatura al No, consejo? no, tampoco es tanta el apego al rojo. No, por cambiar hay que cambiar. Me aburrí del rubio, entonces dije, bueno, cambiamos, pero ya había cambiado hace ratico y me enteré de la candidatura el miércoles pasado. Entonces fue mera Ah, coincidencia. sí vi el video y fue una absoluta sorpresa, ¿de verdad? Sí. Lo que pasa es que nosotros estábamos como en ese desafío de qué hacer con los candidatos. Y entonces ya faltaban 2 días para la inscripción de la candidatura y bueno, el movimiento estaba por elegir quién iba a ser el representante y se hizo una consulta interna entre la representante, la ex representante Ángela Sánchez, que es una líder estupenda que nos ha representado muy bien en el Congreso, y Sí. estaba yo también. Entonces se puso a todo el Estaban las dos movimiento, las dos postuladas, digamos, por ese cupo. por ese cupo y estaba todo el movimiento, los líderes que estaban, bueno, ahí como en una reunión especial y ahí entonces se hizo la consulta interna y bueno, gané Ya ganó una y consulta, ya ganó una elección por lo ya menos. voy ya en buen camino. Y bueno, tuve la oportunidad de representar a nuestro movimiento dentro del Partido Liberal y bueno, estoy muy contenta de poder asumir esta responsabilidad y sobre todo de volver al Consejo. Yo creo que el Consejo es un escenario muy bonito en donde tuve la oportunidad de estar durante 8 años y en esos 8 años creo que se lograron cosas muy importantes que hoy perduran en la ciudad. Entonces me emociona y me desafía pensar que podemos hacer algo muy bueno por Bogotá, que tanto lo necesita y que más que nunca necesita voces en el Consejo que se levanten con firmeza para defenderla. Bueno, de eso sí no me cabe duda porque la vi durante esos 8 años ejerciendo su rol de concejal y que a título personal me parece que lo hizo muy bien. Pero antes de entrar en profundidad de sus propuestas, de ese anhelo de volver al Consejo de Bogotá, de lo que son las elecciones de octubre, hablemos de algo puntual que tiene en movimiento telúrico al país prácticamente. El tema de Nicolás Petro, que reconoce que sí entraron dineros ilegales a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. ¿Usted qué piensa de esa situación? Bueno, pues muy grave. Yo creo que Colombia está viviendo una crisis por cuenta de un gobierno que al parecer es ilegítimo. Las denuncias que vienen contra el presidente no vienen de la oposición, de un líder opositor, de un uribista, como dicen ellos, de una persona de la extrema derecha, vienen de su propio hijo que como lo vimos en estos petrovideos que salieron en campaña, vemos que el mismo presidente lo empodera de liderar en la costa su campaña. Entonces lo que estamos viendo es que el propio hijo, empoderado por el papá, liderando la campaña en la costa, recibe dineros del narcotráfico, pasan los topes de campaña, entran a la campaña esos dineros y ahora el papá dice que fue a sus espaldas, que no tenía ni idea. Entonces, pues muy grave. Yo creo que es muy difícil pensar que el presidente no sabía cuando él lo empoderó y lo mandó a hacer campaña en la costa Ujú. y al principio, pues, o sea, desde el principio se sabía que allí se estaban moviendo grandes sumas de dinero en la elección del presidente. Y ha habido dos pronunciamientos del presidente sobre este hecho. En uno dice que, que si esto es cierto, que es muy grave y que realmente él se tiene que ir. Pero en otro trino que publicó la Presidencia de la República dice que no hay nada que pueda dar la posibilidad que él se vaya, que a él lo eligió el pueblo y que él se va a estar los 4 años hasta el final. Mm. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Usted qué piensa? ¿Sí debe irse o no debe irse? ¿Por esto debe salir un presidente de la Casa de Nariño? Pues yo creo que él, cuando decía que si había algo, lo demostraran y si algo él tenía que irse, estaba pensando que no iban a salir las pruebas.
o tal vez estaba pensando que su hijo no lo iba a delatar. Ujú, Entonces, pero la actitud del presidente fue, yo no lo crié, yo lo que yo creo, y eso sí es una opinión muy personal, es que él pensó lavarse las manos con su hijo, que su hijo en fidelidad iba a quedarse callado, iba a echarse toda la culpa encima y todo iba a seguir. Pero cuando el hijo ya vio, pues que él era el que iba a asumir todo esto, ujú, teniendo un bebecito que va a tener, yo ujú, creo que él hizo una reflexión y creo que una buena reflexión y es, vale la pena dañarme mi vida entera por defender a alguien que ni siquiera me crió, como lo dijo el presidente. Entonces creo que en ese momento para el presidente cambian las cosas y por eso dice, ah, no, 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 esto ya van a salir muchas cosas, muchas pruebas, y es preferible decir más bien que aquí me eligió el pueblo, que ha sido su discurso siempre y que aquí me ujú. quedo. Y creo que ese discurso le sirvió en el consejo, porque en el periodo de alcalde, cuando yo estaba en el consejo, porque él evidentemente hizo cosas en contra de la ley por las cuales lo investigó la Procuraduría. Y cuando la Procuraduría lo sancionó, él salía a decir, no, pero es que es el mandato popular. Entonces creo que es bastante peligroso el discurso de Petro en este momento, que es el mismo que siempre ha tenido, y es, él puede hacer cualquier cosa porque el pueblo le eligió, pero hay que recordarle al presidente que el pueblo no lo eligió para hacer cualquier cosa, lo eligió primero que todo para cumplir la Constitución y la ley, que al parecer es lo que parece que no se hizo. Hay un trino por acá que me llama poderosamente la atención de Gustavo Bolívar, que además tiene razón, y es que una cosa es que eso en efecto pueda ser cierto y otra cosa que vaya a pasar en Colombia con las instituciones y lo que establece la Constitución de poder sacar a Gustavo Petro de la presidencia. De aquí a decirlo, a que ocurra, hay mucho trecho. Dice Gustavo Bolívar, no cayó Samper ante evidente entrada de dinero del cartel de Cali, no cayó Uribe ante la confesión de paramilitares que dijeron financiar su campaña, no cayó Santos ni está preso Zuluaga con pruebas que delatan dineros de Odebrecht a sus campañas, no cayó Duque con pruebas de ingreso de dinero del narco Ñeñe Hernández a su campaña, menos caerá Petro sin una sola prueba de financiación ilegal. Bueno, aquí ese trino de Gustavo Bolívar me parece bastante grave, porque lo que está diciendo es, esto pasó en Colombia, entraron dineros del narcotráfico a la campaña, por ejemplo, de Ernesto Samper y no Ujú, pasó nada. ujú, Entonces, que ahorita tampoco. O sea, es tremendo porque el discurso de ellos fue el del cambio. Sin embargo, lo que está justificándose es en si nunca ha pasado nada, porque ahora iría a pasar algo. Entonces, fíjate que lo que están diciendo no es que no haya pasado, ya es un discurso más o menos, ese trino lo que está diciendo más o menos es por qué a Petro le habría que pasar, le pasaría algo si a los demás no les pasó nada haciendo lo mismo. Entonces me parece bastante peligroso. Creo que no es una buena defensa, no es una defensa con argumentos, y más en este gobierno que se dijo del cambio y siempre que salen a defenderse es diciendo, pero si toda la vida se ha hecho eso, pero si toda la vida ha pasado así, pero si toda la vida las instituciones han estado rotas, corruptas, y esa es la defensa. Entonces, bastante grave y decepcionante para los votantes que eligieron a Petro esperanzados en un cambio que realmente nunca existió. Nosotros, yo personalmente tuve la oportunidad de conocer a Petro en el Consejo de Bogotá cuando él era alcalde ujú. y no esperaba nada bueno de él como presidente porque lo conocimos, conocimos la mentira, conocimos el engaño, conocimos el poco control para los temas de corrupción. Tú recordarás cuando yo hice el debate de la corrupción en las alcaldías locales, que con fundaciones fachadas se Ujú, contrataba desde una conferencia, desde un taller de familia en un colegio hasta la construcción de vías, o sea, eran fundaciones que hacían de todo ujú. y que después muchas de ellas Que era una resultaron manera de... coincidencialmente respaldando las campañas que se hacían de los ciudadanos de Petro se queda. Ujú, Entonces era todo un entramado y cuando le dijimos al alcalde con pruebas en los debates de control político que había corrupción en las alcaldías locales, que estaban regalándole la plata a ciertas fundaciones, quién sabe para qué, y en perjuicio de los ciudadanos. La respuesta fue, bueno, si hay corrupción será por las esquinas. No sacó a uno solo de los alcaldes locales, no tomó ni una sola acción en contra de la corrupción. Finalmente, muchos de ellos resultaron sancionados por la Procuraduría,
por los entes de control, pero de parte del presidente que se dice luchar contra la corrupción, ni una sola acción que demostrara que ese discurso lo iba a llevar a la realidad. Como las mayorías del presidente en este momento en el Congreso se están tambaleando, es muy posible que en el hipotético caso que avanzara una recusación de él en la comisión de acusaciones, una investigación y que finalmente se aprobara en Senado y fuera la Corte Suprema, que sería el proceso natural. En ese hipotético caso que ocurriera, el país de pronto se desestabiliza. Esto que está pasando es para desestabilizar mucho políticamente al país. En materia de orden público, porque usted sabe las turbas, la primera línea, toda esta gente que del estallido social, como lo dice él con cierta certeza, porque sabe que tiene esa gente en la calle esperando a respaldarlo, la situación de orden público en el país, la situación económica. ¿No sería mejor que él terminara sus 4 años y dejar un poco tranquilas las aguas y no generar esta incertidumbre de orden público y de orden económico para Colombia? Ujú. Lo que pasa es que, John Didier, uno no puede tomar decisiones con base en lo que uno creería que es mejor. Las decisiones se deben tomar conforme al derecho y a la justicia. Entonces, uno podría decir, dejen eso quieto para que estemos tranquilos, Ujú. pero lo que tiene que pasar es que pase lo que está escrito en la Constitución y en la ley, Ok. que se haga el debido proceso y que si finalmente se decide siendo justos, siendo honestos, con una justicia independiente, ojalá como soñando con unos congresistas rectos, que miren las evidencias, Ujú. que de verdad se mire si esto, cómo fue, hasta dónde fue, y se determine lo que tenga que ser conforme a la justicia y a la ley. Esto no puede ser que manipulemos, digamos, la justicia conforme a la conveniencia personal o ajena. Eh, claro, el país ya está desestabilizado. El país tiene graves problemas de orden público, estando Petro de presidente, y tiene graves problemas económicos estando Petro de presidente. Y claro, está la primera línea y todas estas personas que hicieron campaña con la violencia y que sin duda alguna estarán dispuestas a seguirle siendo. Sí, reconociendo que hay cosas muy importantes que en Colombia tienen que cambiar, reconociendo que en Colombia hay muchas cosas que tienen que mejorar y que hay un descontento justificado de muchos, pues no podemos tampoco negar que en todas las manifestaciones donde estuvo la primera línea también había un interés político muy fuerte y que están dispuestos a seguirlo usando, pero no podríamos actuar por temor, como decir, no, 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 hagámonos pasito, aquí están las evidencias, evidentemente el presidente debería salir, pero mejor no porque se nos alborota la primera línea, entonces quedémonos callados. Yo creería que pues no está en la decisión nuestra, está en la justicia y ojalá que todo pues se haga conforme al derecho. Correcto, muy clara su posición en ese sentido. Clara Lucía Sandoval, que tiene en Twitter 36.900 seguidores. ¿Con cuántos votos ha sido elegida el consejo? No, poquitos, porque la primera vez nosotros en nuestro movimiento fuimos o sea, las 2 veces que yo he sido candidata al consejo, éramos de nuestro propio movimiento 3 candidatos. Ujú. Entonces, lo que hicimos fue como repartirnos los sectores. Entonces, yo era candidata de Ah, un ok, solo sector. Entonces, ok. en la primera ocasión O tuve, sea, se dividían los votos del movimiento. sí, El movimiento es la misión carismática, la el iglesia. movimiento, no, nuestro movimiento se llama 180 y es un movimiento que es aparte de la iglesia. Como el ¿Mm? brazo político, ¿está bien decirlo? Sí, como decir que nosotros somos cristianos, que entendemos muy bien nuestra responsabilidad Mm, frente a la sociedad mm. y que entendimos a través de la ex senadora Emma Claudia Castellanos que no podíamos solamente orar por Colombia y ser buenos ciudadanos, sino que ser buen ciudadano también implicaba salir a defender lo que creemos y a defender nuestra ciudad con honestidad en los lugares de gobierno. Entonces, a partir de eso, la ex senadora Emma Claudia crea el movimiento, en principio fue el Partido Nacional Cristiano, Ujú. después ya como movimiento, pues tuvimos que entrar a los partidos grandes para poder tener esa representación con la reforma política que castigaba la existencia de esos partidos pequeños. Ujú. Y como movimiento, digamos que siempre hemos permanecido unidos, pero nos ha tocado movernos porque los partidos han cambiado y las circunstancias han cambiado.
Y entonces en el movimiento, la primera vez que fui concejal, éramos 3 candidatos En la lista en la lista de Cambio Radical. de Cambio Radical. Y en ese momento nosotros, pues obviamente, la votación de cada uno ¿Y no solo era tan entró uno? fuerte. Entramos los 3. Ah, ok. Entramos los 3. Esa vez fue algo muy, muy especial. Y en la segunda vez volvimos a ser 3 candidatos y entré solamente yo. Ok. Entonces, la primera vez ¿Con tuve cuántos votos? la Ah, bueno. primera vez tuve como 12.000 votos, Ujú. algo así, y la segunda vez tuve como 15.000, algo así, Ah, bueno, 14.000 algo. es decir que en las votaciones de ahora de octubre se pueden reflejar los seguidores de Twitter, que no todos votan, claro. Ajá. Ahora, en esos seguidores, ¿usted ha podido identificar si todos son del movimiento de No, 180 o hay no, mucha, no, porque mis usted seguidores de Twitter son otro mundo. es otro Ellos no mundo? son de la iglesia, la mayoría de ellos no, bueno, muchos son cristianos, otros no, unos me siguen es para, Para darle palo. para darme palo, entonces uno no puede decir que esos son seguidores como que quieren saber lo que uno dice, pero Sí, que realmente vayan a votar, no, pero ahí. de ahí algo le queda Ah, no, porque de todas claro, eso maneras mucha espero. Aquí gente invito se, a todos mis seguidores de Twitter a que voten por mí. algunos se identifican con sus posiciones fuertes, porque Claro, usted es muy polémica y en sus posiciones y firme como lo estamos escuchando en esta entrevista. Entonces, algo puede quedar de sí, eso esa... espero. Ujú. Que todos los que, yo creo, John Didier, es que en estos momentos Colombia necesita firmeza. Gente que sea capaz de decir la verdad con firmeza, porque estamos viviendo momentos donde no hay firmeza en nada. Ujú. En la seguridad, el delincuente casi que toca, el policía le da pena cogerlo, así lo coja robando, porque pues, no, pues es que de pronto es pobre y necesitaba robarse ese celular y pues entonces es pobrecito, entonces más bien devuelva el celular y pague las cuotas, bueno, algo así que decía el ministro de Defensa, De eh, justicia, de Justicia, perdón. Néstor Osuna. Sí. Entonces, bueno, como que todo es una liviandad. Entonces, estamos viviendo graves problemas de seguridad en Bogotá, pero a los delincuentes les estamos rendiendo casi que pleitesía. Y ellos casi que ya son buenos y el Es que malo. condena es malo. Y eso pues también lleva a algo muy grave y es que la gente en esa impotencia de sentir que la autoridad no se está ejerciendo, empieza a hacer justicia por su propia cuenta, Ujú, entonces les pegan, ujú. los golpean. Yo tuve que presenciar uno de estos actos cuando cogen a un muchacho a pegarle y uno, no, pero ¿cómo? Pero la gente también ya está como, bueno, y si no somos nosotros, nadie lo va a hacer. Entonces, pues yo sí soy bastante firme, lo fui cuando fui concejal, pero es que a veces el político no quiere ser firme en nada porque esa doble posición le sirve para jugar Para no perder políticamente votos. donde le convenga votos o posiciones frente al gobierno de turno. Ok. Entonces, si este dice eso, de pronto ahí me da unos puesticos, entonces no le doy tan duro, y de pronto este entonces me da como alguito, unas prebendas o lo que se dice la mermelada, entonces me muevo en todas las aguas cuando los bogotanos están esperando, bueno, pero si yo lo elegí para que me defienda y por eso ahí aprovecho a decirle a los bogotanos, elijamos gente que con firmeza defienda a Bogotá, no que defienda su posición o su beneficio personal, político o electoral. Bueno, usted aspiró a la Cámara, si mal no estoy. ¿Y ¿Sí? ahí cuántos votos sacó? 31.000. Y no le alcanzaron No, lo que pasa es que estaba en el partido liberal solamente entraba uno por el umbral. por el umbral. Entonces, ahí era o el uno o nada. O Ujú. sea, entonces, pues no me alcanzaron. Pero en otro partido hubiera entrado sobrada Sobrada, a claro. a Hay la Cámara. representantes con menos votos Claro, actualmente. ¿Cuánto claro. sacó Lozada? 40 y 40. algo Sí, también. estaba difícil. Pero bueno, pero lo suyo es la política, entonces, además de compartir la palabra, porque usted también predica la palabra de No, Dios. mira que lo mío, no, yo no diría que lo mío es la política. Yo diría que lo mío es la parte pastoral. O sea, lo que yo creo es que yo siento un llamado de parte de Dios, como cada uno tiene una vocación y dice, a mí me gusta ser arquitecto, lo mío es Mm. crear, lo mío es la música, lo mío es el arte, bueno, en fin. Yo creo que lo mío es servir para transformar positivamente a través de un mensaje que viene de Dios. Ujú. Pero cuando estaba en ese ejercicio y dijeron, bueno, ¿a quiénes vamos a enviar a que con esa transparencia
nos puedan representar en los lugares de autoridad, pues yo fui elegida para eso. Es más, desde el principio fueron las personas como la ex senadora Emma Claudia, que vio en mí lo que ni siquiera yo había visto, que era de pronto que yo tenía ese don para hacer. Yo desde los 15 años le hice campaña a ella y a todos los candidatos feliz. Me acuerdo que me quedaba por fuera en los, ya pues porque no podía votar, y yo era ahí afuera esperando, y Dios mío, el sueño más grande era cuando yo iba a tener cédula para poder votar. Entonces sí hay un llamado a la política, pero no es hacer política en la vida y eso es lo que quiero toda mi vida, no, yo quiero servirle a Dios, a mi A través ciudad, de la y política también. encuentro que una de las formas de hacerlo es la parte política. Claro. Entonces ahí encontré una buena plataforma ¿Se para hacer. imagina usted que todos los que hicieran política fueran cristianos? No habría corrupción, creería yo. No, buenos cristianos Ujú. que viven, porque de pronto a veces yo escuchaba, por ejemplo, algunos que están haciendo campaña con Petro y yo los escucho y no digo por hacerle campaña a Petro, pero cuando yo escucho posiciones de ellos, yo digo, pues esto no parece que fuera cristiano. Ujú. Entonces, es como que nosotros debemos, ser cristiano tiene que ser un estilo de vida, no es una religión. A veces a mí me preguntan, ¿usted qué religión es? Digo, yo no tengo religión, porque es Ujú. que esto no se trata de religión. Lo que determina si tú eres cristiano no es cómo vives. Los actos, Sí, si tú vives en verdad, si tú de verdad alejaste de tu vida el robo, la la corrupción, mentira. la mentira, pues entonces tú puedes decir que soy cristiano, porque es que cristiano significa como un Cristo pequeño. Es como que te pareces mucho a Cristo. Ujú, Si no te pareces mucho a Cristo, no podrías decir que eres cristiano. ujú, Entonces, cuando yo estuve de directora del Instituto de Protección Animal ujú. con el alcalde Enrique Peñalosa, yo pensaba mucho lo que tú me acabas de decir. Yo decía, donde toda la gente que es directora de todas las secretarios, Sí, ministros, tuvieran ese temor de Dios, ¿cómo sería distinta las cosas de claro. decir? Porque uno no solamente es temeroso de Dios para no robar, Ujú, sino que uno aprende que uno tiene que ser diligente, que ujú. tiene que ser cumplidor de su Hacer las deber, cosas que bien tiene que hacer las y en cosas orden. bien, que tiene que ser honesto, que tiene que trabajar en equipo. O sea, Ujú, todo lo que está allí escrito son principios de buen gobierno. ujú. Eso es la Biblia tiene muchos principios de buen Ahora, hay gobierno. mucha gente que dice que los pastores que se dediquen a la trila, a predicar, pero si uno va a la Biblia, hay muchos ejemplos de hombres de Dios que gobernaron. ¿Sí? Por ejemplo, David. David era un pastor de ovejas Ujú, y cuando él llegó al frente de batalla donde estaba el pueblo peleando con los filisteos y allí estaba Goliat, esta historia tan conocida por todos de David y Goliat, uno de los hermanos lo primero que le dice a David es, ¿usted dejó esas ovejas? ¿Qué hace aquí? Entonces, a veces también como que al pastor, usted dejó a las ovejas, ¿qué hace aquí? ujú. Entonces, pues gracias a Dios yo tengo un equipo, tengo mi esposo y es como poder tener también ese equilibrio. Pero cuando uno enfrenta esos desafíos, se necesita tener, yo sí creo que un buen gobernante necesita tener como David un corazón de pastor. Cuando uno ama a la gente, cuando uno ama lo que hace, cuando uno ama a las personas, uno dice, oiga, yo les quiero ayudar y uno les ayuda espiritualmente, emocionalmente, pues miles de familias restauradas, miles de jóvenes que hoy tienen metas, sueños, miles de personas que hemos podido tocar a través de lo que hacemos en nuestra labor pastoral, pero después uno dice, pero esta ciudad llena de huecos, robando, se roban la plata, eh, Utilizan los eh, recursos para utilizan influencers. para otra cosa. Entonces uno dice, bueno, yo también podría servirle a mi ciudad mejorando la calidad de vida. Ujú. Entonces fíjate que un buen gobernante, si es una persona que tiene un corazón de pastor de verdad, como que ama a la gente, va a poder hacer las cosas de mejor ¿Y qué manera. tal la historia de José en la Biblia, que además es usado como la mano derecha del faraón y gracias a su sabiduría y a que tenía el Espíritu de Dios en su vida, logró sacar adelante al pueblo, no solamente de Egipto, sino a su familia? Me encanta José. Además que hay una característica muy linda de José y es que dice la Biblia que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Donde Entonces, estuviera. donde esté, cuando yo asumí el reto del instituto, por ejemplo, claro, el tema de animales era un tema, es un tema que en su discurso lo ha movido mucho la izquierda.
Ujú. Y, y entonces a mí me decían, yo no soy derecha, izquierda, claro, muchos podrán decir, no, es derecha, pero digamos que hay temas que mueve históricamente la izquierda que son muy de mi corazón. Ujú. El tema de los animales, el tema de la ayuda al necesitado, porque es que además Los derechos la Biblia nos humanos, enseña eso, el respeto el por los respeto. derechos Ujú. humanos, el ayuda al que tiene hambre, al que necesita apoyo, al que necesita, es algo que está en nuestro corazón hacer, la parte social. Entonces, cuando yo estaba ahí, yo pensaba como en lo que sea que uno esté y le corresponde hacerlo bien. Si el día de mañana a uno le toca, no, vamos a trabajar el tema de la seguridad, de las vías, del transporte. Ah, bueno, voy a hacerlo bien. A mí ayer alguien me dijo algo que me gustó mucho, que me dio alegría. Me decía, yo te conocí en el consejo y yo no podría decir que tú eras la de la seguridad, la de la movilidad, sino que cuando tú hacías un debate sobre el Transmilenio, hacías el debate del Transmilenio con documentos, con cifras, con autoridad. Pero si hacías uno sobre la salud mental, de igual forma. Entonces yo creo que no es tanto el tema y lo que busca la gente es el talante. Y eso lo tenía José. Y lo que él hacía Dios lo hacía prosperar en su mano Ujú. y ese es el anhelo que yo tengo en mi corazón. Y creo que por eso también, estando en el consejo, pude ver resultados, porque Dios me ayudó para que lo que hiciera pudiera prosperar. ¿El movimiento 180 ya tomó una decisión de a quién va a apoyar a la alcaldía? No, ¿Cuándo lo deciden? no Falta sé. todavía mucho, Sí. sí. Bueno, cuando un candidato a la alcaldía va a los barrios a hacer su propuesta, decir, mire, yo me postulo para las elecciones de octubre, pues dice, yo voy a hacer tal cosa, promete cosas, voy a hacer. En el caso de un candidato al consejo, ¿qué va a decir a los barrios? ¿Yo qué digo? Primero, la tarea principal del Consejo de Bogotá es hacer control político. Es decir, es sentarse, mirar lo que está haciendo el alcalde y decir por aquí sí, por aquí no. Y es muy importante, porque cuando no hay buen control político, todo se puede salir de causa. Entonces, cuando uno va a los barrios, uno dice, bueno, aquí qué ha pasado con las vías. Entonces, vamos a sentarnos con la Secretaría de Movilidad. ¿Qué pasó con la vía de la calle tal, del barrio tal, que ustedes prometieron que ta? A veces más mueve uno haciendo ese control político que en otra, o en otra labor distinta. Ujú. Entonces, eso es maravilloso. A mí por eso me encantó la labor como concejal, porque uno puede defender lo que cree y hacer que la administración se mueva. Salud, educación, proyectos, vías, o sea, todo lo que se necesita. Y la segunda tarea es aprobar o no los proyectos del gobierno y proponer nuevos acuerdos distritales. Entonces, en esa tarea, cuando viene un alcalde con una locura, no, es que yo voy a hacer un puente, no sé qué, entonces, no, yo no le apruebo eso. Entonces, mira qué importante porque ahorita, sin saber quién va a quedar en la alcaldía, se necesita alguien que del consejo le diga, no, esta locura no. Y se podrá parar en la cabeza, pero no. Ujú. Y no lo vamos a dejar Pero a hacer veces los eso. debates de control político del consejo son como un saludo a la bandera, porque el alcalde sigue haciendo lo que le viene en voluntad. No siempre, porque si tú no le apruebas un acuerdo, ¿sí? No le apruebas un proyecto, No, los perdón. debates de control político. Ok, bueno, es que depende también, porque yo también escuché muchos debates de control político sin mucha profundidad, que más bien pareciera un ejercicio ahí como tarara. Sí, hay algunos que no, o sea, tienes razón, hay algunos que no, pero a veces la gente dice, bueno, pero por lo menos alguien trató, o alguien dijo algo, o alguien levantó su voz, o alguien dijo, oiga, que esto cambie, ¿sí? Y la tercera tarea que te decía, que era la de proponer acuerdos de la ciudad, pues Ujú. también está en que uno lo propone y lo hace, que me pasó con el tema de animales, que yo como concejal sacaba acuerdos en la alcaldía de Petro, por ejemplo, urgencias veterinarias, el de adopción antes, el de, bueno, pero no los hacían. Y yo tuve la hermosa oportunidad de pasar a la parte ejecutiva y decir, venga, venga, todos esos acuerdos y volvámoslos una realidad. Ujú. Entonces, claro,
el ejecutivo es súper importante, pero el control político, el aprobar o no los proyectos del alcalde y el proponer soluciones para la ciudad a través de acuerdos son labores muy lindas. Yo creo que el consejo bien aprovechado, 45 concejales bien juiciosos, de verdad haciendo la tarea, Bogotá podría ser muy distinta. Lo que pasa es que a veces se mueven más las maquinarias, yo voto porque este me dio un puesto y ya. ¿Y qué hizo en el consejo? Ah, no, ni idea. A mí lo que me importa es que a mí me dio puesto, o sea, si hizo o no hizo. Entonces, fíjate que en eso muchos hacen parte de ese juego que termina, pues, no beneficiando a nuestra ciudad. ¿Usted haría el corredor verde que está proponiendo Claudia López en la séptima? Yo no estoy profundamente el día de hoy enterada de todo lo que está en el corredor verde. Pues porque precisamente yo estaba un poco ausente del tema de profundo, o sea, yo Conocer en detalle. del detalle, exacto. Ujú. Conozco el tema de la séptima, sé que la séptima necesita una solución y que la solución no es no hacer nada, ¿sí? Como algunos proponen, es casi que dejemos así. Me preocupa varios temas del corredor que propone Claudia López, pero ¿Cómo acabar los carriles vistos? como acá, exacto, De sacar el carro particular de uno la de ellos me séptima. preocupa en tan largos tramos, Ujú. me parece que eso podría generar, pero lo que no quisiera yo decir, pero si tú me preguntas en una semana, creo que ya te voy a poder decir, Bueno, porque ya pedí que me ayudaran a sacar el material para leerlo y creo que en una semana voy a estar mucho más documentada acerca del corredor verde. pero como usted ha estado ahí pendiente también de Bogotá, porque sus amores por Bogotá no se han desvinculado del todo, ¿cómo le ha ido a Claudia López? ¿Hizo una buena alcaldía o no hizo una buena alcaldía? Yo quiero decirte algo, cuando ella fue elegida, a mí me dio mucha tristeza, porque yo vi que ella había hecho campaña casi que diciendo que todo lo que había hecho el alcalde Peñalosa estaba mal. Y que sí, que ella iba a seguir algunas Así cosas. dijo que no iba a haber Transmilenio por la Exacto. 68, Sí, que, digamos esa. que no... Yo te voy a decir algo sí, muy divertido y es que cuando yo me desperté al otro día, yo le digo a mi esposo, no, qué triste. Dice, ay, mi amor, bueno, Dios tiene el control. Y yo no, y está 68. Yo vivía en ese momento en el Salitre. Y dice, eso ya se quedó así. Y entonces él se reía y decía, suelta la 68, tranquila. Porque de verdad a mí me dolía. Yo decía, una ciudad que tiene todo para avanzar, proyectos que están ya listos, esta señora los va a detener todos. O sea, Bogotá está condenada a un juego político que termina sacrificando el progreso de la ciudad. Me dolió mucho. Cuando ella se posesiona, ella cambia, dice, no, esto sí lo voy a hacer y esto no sé qué. Y yo pensé, ah, bueno, entonces, bueno, tristemente va a defraudar a sus votantes. pero Muy malo para la democracia, pero muy bueno para Bogotá. porque Que los defraude. a lo mejor vio ya en el terreno, en Claro, propiedad, que sí eran claro, proyectos claro. con mucha fuerza y viables. Ella hizo campaña populista diciendo que todo, me dicho que esto era terrible, Antipeñalosa. antipeñalosa, pero en la realidad, cuando ella se sentó, ella dijo, no, este señor me dejó todo y lo voy a Y lo aprovechar, que ha hecho son los proyectos que él aunque dejó. nunca le da el crédito, la verdad es que ella tuvo que haber sentido, bueno, esto toca hacerlo. Pero, ¿qué pasa? Que entonces ahí yo pensé, entonces le va a ir bien, si lo va a hacer, lo que ya dejaron listo y va a mejorar, de Pero hay pronto le va a mucha ir gente bien. desencantada, como usted lo dice, Diego Cancino, Luis Carlos Leal, por ejemplo, Pero, Carlos pero Carrillo. fíjate una cosa, en principio entonces defrauda a sus propios votantes porque no es Ujú. lo que... Y después a los que pensamos de pronto lo puede hacer bien, pues peor, porque sí lo hace algunas cosas que ya venían, pero lo que ella tiene que hacer que no venía de antes lo hace pésimo. El tema de seguridad. Ella hacía un discurso diciendo, no, es que lo que le falta a Bogotá es jefe de la policía. Hoy sale a decir, es que el presidente pues no hace nada. ¿Por qué entonces no dijo en campaña? No, yo entiendo a Peñalosa. Esto no es un problema de Bogotá, esto es un problema nacional. No, porque no le servía. Entonces decía, no, es que Peñalosa tiene es la culpa porque aquí lo que falta es jefa de la policía que ponga a temblar a los ladrones. Y hoy en día los que tiemblan son los ciudadanos y ella ni aparece, muchas veces ni se pronuncia. Yo me pregunto a veces, ¿qué hará la alcaldesa? ¿Qué será lo que ella hace? Porque uno ve todo peor, las basuras peor, la inseguridad peor. Uno dice,
O sea, ¿qué es lo que hace? Lo único que uno medio ve es que están avanzando en los proyectos que quedaron de antes. Y muy bien. Entonces, realmente me parece que lo ha hecho muy mal, muy mal, muy mal. Es una alcaldesa desaparecida, aparece solamente. Yo creo que ella vive en torno a una campaña a la presidencia y todo gira en torno a eso. Pero que haya sido buen alcalde de Bogotá, pues yo creo que no, no habrá muchos que estén en desacuerdo conmigo para decir que definitivamente no lo fue. Bueno, pero entonces si ella está buscando ser es presidenta de la República y usted está dicho que eso está manga por hombro, que lo ha hecho muy mal, que todo está muy mal en esta alcaldía de Claudia López, entonces no va a poder ser presidenta. Pero Petro fue presidente y Petro fue pésimo alcalde, porque ¿sabes cuál es el problema? Que ellos se dedican es a hacer al juego político y al discurso Pero quiere decir que vendedor. En Colombia no hay un voto inteligente, sino un voto emocional. Sí, claro. Pues ahora hay un voto emocional, o sea, la gente, yo por ejemplo, ayer veía a alguien que me respondió en Twitter y me decía, yo creo en el presidente, yo no voté por el hijo, yo voté por él. Y cuando yo digo que él no fue buen alcalde, él fue excelente alcalde, mire todos los colegios que hizo, no, él no hizo ni uno, mentirosa. Él combatió la corrupción, no, él no la combatió, mira, no, mentirosa, es que lo quieren hacer caer. Y entonces con Claudia López fue otro discurso. Pero Es con por ser mujer, es por ser de la comunidad LGBTI, es porque la atacan porque no es, bueno, en fin. Entonces no permiten el debate serio que digan, vea, esto está mal. La verdad, a excepción de tal vez Lucía Bastidas, no vi mucha gente que le hiciera Carlos control Carrillo, político. del Polo. Ok, de pronto no, Al digamos final que, Luis Carlos Leal del Partido Alianza Verde. pero al final, ¿sabes por Sí, qué? porque se desencantó. No, porque estamos en campaña. Y entonces a Claudia no le fue bien. La gente, tú no escuchas a la gente diciendo, oye, a Bogotá, ¿cómo le fue bien estos 4 años? ¿Cómo avanzó? Estamos más seguros, de verdad los ladrones temblaron, de verdad. Y entonces los que estaban con ella tienen que decir, no, pero pues nosotros sí, pero no tanto, a metros. Bueno, y de los No creo nombres, que haya mucha gente haciendo campaña al lado con la figura de Claudia López, la como, verdad. como usted No sé. tiene sangre política y la política es un medio de servir, yo me imagino que usted ya valoró los 9 nombres que hay sobre la mesa para escoger alcalde. ¿Con cuál se identifica más en este momento? Por ahora, ninguno ha cautivado mi corazón, la verdad, ninguno. ¿No? Ninguno que yo Pero de diga, aquí a octubre alguno la tiene que cautivar, pues vamos a porque ver, en blanco no vota, ¿no? pues nunca he votado en blanco, la verdad, a la presidencia ni a la alcaldía, no. Nunca lo he hecho, pero, y espero no hacerlo. No, yo espero que de aquí a allá surja, no sé, una Carlos Fernando alternativa. Galán, ¿qué le dice? Carlos Fernando me parece que en su primer tiempo en el consejo, yo fui compañera de él, Ujú. fue un excelente concejal. Eh, creo que, creo Podría ser. que podría, o sea, podría ser, creo que cuando tuvo la oportunidad de hacerle control político a Claudia, esperé mucho más. Creo que ahí Se quedó corto. pudo haber sido muy relevante Ujú. en defender a los bogotanos en un momento donde veíamos que Claudia era muy buena con el discurso, pero que gobernando se le estaba saliendo de las manos. Creo que ahí me parece que faltó Le una faltó. fuerza. Juan Daniel Oviedo. Mm, yo la verdad no creo que sepa mucho de la ciudad, pero que sea una persona eh, que tenga el conocimiento y la capacidad, pero veo que ha tomado fuerza porque ha vendido una figura que es como una imagen de alguien que vende, que es... Pero le fue bien en el DANE. sí, claro, pero es que Bogotá es otra cosa. No Y me son parece estadísticas. me parece que Bogotá es saberla, amarla, conocerla, vivirla. Creo que es otra cosa. Lo que te digo, no podría hoy decir este sí, este no, Le pero voy a preguntar por dos más
pero Porque digamos no que por Gustavo Bolívar, porque sé no que es mi candidato, digamos, en este Juan momento Daniel no. no, No. pero no le pregunto por Gustavo Bolívar porque ya se de sobra su posición, hay que considerarlo. Según una encuesta de la revista Semana, lidera la intención de voto Carlos Fernando Galán con el 22%, Gustavo Bolívar 18,2%, Juan Daniel Oviedo 15,6%. El siguiente es Rodrigo Lara con el 10%. ¿Qué concepto le merece Rodrigo Lara? De pronto un poco también del desconocimiento de Bogotá. No tanto el desconocer, porque uno puede aprenderse muchas cosas, pero la dinámica administrativa de Bogotá Bogotá es un país, o sea, bien podría ser un país. Bueno, ahora no es que estoy diciendo que Bogotá es un país, pero bien podría serlo con todo lo Tienen más que es. habitantes que Uruguay, Claro, tienen más habitantes que Israel. es como gobernar, o sea, es una cosa muy grande y entonces no sé qué tal sea su experiencia. Y la verdad, pues no. Lo que te digo, yo estoy dispuesta a escuchar, pero a escuchar como me importa el talante, el Diego carácter. Molano, que ha sido director del ICBF, ministro de Defensa, ese como que Diego está más Molano y fue concejal de y Bogotá. concejal de Entonces Bogotá. tiene un poco más de conocimiento de la ciudad, Pero fíjese, apenas tiene el tiene 5,1%. experiencia en la parte administrativa. Ujú. Claro, su imagen fue muy fuerte, golpeada con todas las protestas. Y los Es una, bombardeos a los campamentos de los guerrilleros con niños. y también como que, sí, bueno, todo eso, lo que se mueve, es que han sido muy hábiles en distorsionarlo todo, en mostrarlo Mm, así como, entonces, claro, le han hecho una imagen alrededor que yo creo que eso es lo que influye ahí en las encuestas. Él sí. es una muy buena persona, tuve la oportunidad de compartir con él, aunque no coincidimos, pero en algunos Ujú, escenarios. Y bueno, pero también digamos que pienso que le falta la fuerza y aquí es que no podemos arriesgarnos, ¿no? ujú. Tenemos Claro. que, Bueno, el número 12 que tiene en la lista del Partido Liberal para el Consejo, ¿lo escogió usted? ¿Usted pidió ese número y por qué lo pidió? porque el 12 es un número de gobierno. Cuando se organiza, bueno, miremos que todo está organizado en 12. Es decir, el año tiene 12 12 meses, sí. meses. Es un número bíblico, Es ¿no? una forma de organizar, fíjate, Ujú, y tiene un trasfondo bíblico que ujú. finalmente está influyendo en todo. Todos tenemos 12 meses, 12 horas. Tenemos 12 horas del día, 12 No horas 24. de la noche, 24, pero digamos que uno cuenta hasta las 12 de la 12 y mañana, vuelve y sí, 12 y arranca. 2. Los Sí, 12 apóstoles, los la 12 cifra que manejó el eh, Señor. y las dos, en Israel, la organización de gobierno fue a través de las 12 tribus. Correcto. Entonces es un número de gobierno, es un Ujú. número que implica administración, organización, gobierno. El Señor escogió Jesús 12 Pero discípulos. bueno, eso ya es cábala, ¿no? El 12, ¿o no? No, no es como de suerte, no. No, pero la Biblia también se rige mucho y sobre todo los judíos ortodoxos con la cábala. Ellos leen todas esas cosas de los números y Dios no escogió de pronto números así al Ah, azar. no, Está el eso sí. 7, por ejemplo, está No, el eso 12, sí. está el O sea, el 40. 12 es un número escogido para el gobierno Ujú, y el orden en la Biblia. ujú. Ese fue el número de la organización y del gobierno. Correcto. Clara Lucía Sandoval, los micrófonos del Día Noticias aquí a la orden en esta campaña por el Consejo de Bogotá. Muchas gracias, ha sido usted muy amable, muy Muchas generoso. gracias a ti por la invitación y a todos los que nos ven y nos escuchan por estar atentos y bueno, invitarlos a que me apoyen, a que me sigan en @Clara Sandoval en Instagram, en Twitter y que puedan conocer más de lo que yo propongo para Bogotá, que más que 1000 propuestas, porque no voy a ser alcalde, es que podrán estar seguras que voy a seguir, como ya lo estuve, firme defendiendo a Bogotá. Muy bien, es Clara Lucía Sandoval, aspirante al Consejo de Bogotá en la lista del Partido Liberal y tiene el número 12. Estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5.